Un ejemplo de algoritmo para lavarse los dientes podría ser ese que nosotros tenemos aquí. Como son finitos, obviamente siempre los algoritmos tienen un inicio y tienen un fin. Entonces, para lavarse los dientes podría ser primero inicio, segundo ir al baño, tercero coger el cepillo, cuarto coger la pasta de dientes, poner la pasta de dientes en el cepillo, cepillar los dientes de arriba abajo y de izquierda a derecha por 2 minutos, séptimo lavar el cepillo, octavo regresar el cepillo y pasta a su lugar. Y fin. Básicamente, en este programita que nosotros tenemos, podría ser un programa para nosotros mismos, digamos. Nuestras entradas podrían ser el cepillo y la pasta de dientes, ¿no? ¿Verdad? Y nuestra salida podrían ser ya nosotros tener los dientes limpios, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cuál es el proceso que nosotros hacemos para transformar esas entradas en esas salidas? Básicamente sería, para conseguir esas salidas, serían justamente los que vemos aquí, ¿no? ¿Verdad? Como que poner la pasta en el cepillo y cepillar los dientes de arriba abajo y de izquierda a derecha, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros decimos, qué pasa si no tenemos, por ejemplo, pasta? ¿O qué pasa si no tenemos cepillo? Entonces, en este caso, lo que pasaría Eso es que, sería una condicional. exacto, esta aquí sería una condicional, ¿no? ¿Verdad? Dentro de los algoritmos nosotros también tenemos condicionales para ver justamente qué pasaría si. Entonces, aquí nosotros podemos poner un paso intermedio de que si no hay pasta de dientes, entonces vamos a ir a comprar más pasta de dientes, por ejemplo. Y así estos algoritmos se pueden ir cada vez haciendo un poco más complejos, dependiendo también de lo que nosotros podemos o con cuánta especificación nosotros queremos resolver el problema. También podemos ver como que qué pasa si no hay cepillo, qué pasa si, no sé, si no tenemos mucho tiempo para lavarnos 2 minutos, entonces también eso, hay condicionales en general. Además también hay bucles, qué pasa si nosotros queremos repetir una serie de pasos una determinada cantidad de veces y en general muchas otras cosas que luego ya vamos a ir viendo muy bien cómo se hace ya dentro de nuestros programas, ¿no verdad? Pero hasta aquí todo bien, pero ¿cómo hacemos para que una computadora entienda estos algoritmos? Porque si bien hasta ahora hemos visto este par de algoritmos súper sencillos para lavarse los dientes, por ejemplo, una computadora no entiende español. Nosotros aquí le estamos hablando español. Al nosotros hacer esto aquí, está bien nosotros como para decirle a otra persona lo que tiene que hacer, que también habla español, que nos entienda, ¿no verdad? Pero una computadora no entiende español. Entonces hay que nosotros tenemos que seguir una serie de estándares para que la computadora pueda llegar a entender lo que nosotros queremos decirle y cómo ellos tienen que hacer. De aquí surgen los lenguajes de programación. Básicamente un lenguaje de programación es un sistema de comunicación que está conformado por símbolos, palabras claves, reglas semánticas y sintácticas que permiten el entendimiento entre un computador y un programador. En sentencias básicas, básicamente, un lenguaje de programación es un sistema de computación entre un computador y un programador. Porque si bien es verdad que, no sé si lo sepan, pero unas computadoras al final, adentro lo que ellos entienden son código binario. Básicamente ellos solamente entienden de ceros y unos. Entonces, para un programador sería súper complicado llegar a tener que escribir este código binario para que la computadora la entienda, ¿no? ¿Verdad? Entonces, básicamente, para que ellos no tengan que hacer este proceso de escribir código binario ceros y unos, existe el concepto de lenguajes de programación que básicamente vienen a hacer la vida al programador muchísimo más fácil, ¿no? ¿Verdad? Un sistema de comunicación entre estas dos personas. Un lenguaje de programación, como cualquier lenguaje, podría ser como cualquier lenguaje, por ejemplo, español, inglés, al final su objetivo es hacer que dos entidades, en el caso de los lenguajes naturales, como el español, serían para que dos personas se entiendan. Los lenguajes de programación serían para que un computador y un programador se entiendan, para que la computadora sepa qué es lo que el programador quiere que esta realice, ¿verdad? Y en el mundo de lenguajes de programación existen una gran variedad de lenguajes de programación. Realmente existen Swift, PHP, Microsoft, .NET, Java, Ruby, JavaScript, Perl, C++. Existe una infinidad de lenguajes. Uno es mejor que otro, no necesariamente. Cada uno de estos lenguajes están orientados a realizar alguna de las tareas específicas para cualquier tipo de problema que nosotros queramos resolver. Por ejemplo, en el caso de C o C++, están más enfocados a decirle al programador, a la computadora en muy bajo nivel, cómo ésta tiene que manejar sus recursos.
mientras que otros programas, mientras que otros lenguajes de programación como Python, por ejemplo, o Julia, que lo mencionaron, están, por el contrario, quieren que el programador sepa lo menos posible qué es lo que hace la computadora por detrás. Y en el caso, por ejemplo, de que nosotros queramos hacer un programa para, por ejemplo, algún hardware que no tenga una computadora muy potente, sería evidentemente muchísimo más adecuado escribir en un lenguaje de programación que nos permita manejar estos recursos. Entonces, al final, sí es verdad, hay muchos lenguajes de programación, pero no necesariamente quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que nosotros tenemos que saber en qué momento aplicar cada uno de estos lenguajes, ¿no? ¿Verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, nosotros podemos continuar. Entonces, para hacer la extrapolación un poquito de lo que son los lenguajes de programación con Python, por ejemplo, Python es uno de estos lenguajes de programación, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense que dijimos que el lenguaje de programación nos permitía al programador y al computador entenderse, básicamente, tener un sistema de comunicación. Entonces, si nosotros en español, nosotros a la computadora, por ejemplo, le podríamos decir, computadora, muestra por pantalla el mensaje hola mundo, ¿no? ¿Verdad? Ese sería en español, pero la computadora ya sabemos que no entiende el español. Entiende, por ejemplo, algunos lenguajes de programación, uno de estos es Python. En Python, ¿qué haríamos? Nosotros en Python pondríamos esta palabra que se llama print. La mayoría de estos lenguajes de programación están bastante especificados en el idioma inglés. Si sabrán, print es justamente imprimir en español. Por ejemplo, print, si se dan cuenta, aquí estamos haciendo una cosa rara, por ahí estamos abriendo unos paréntesis, ya lo veremos por qué estamos abriendo y cerrando estas paréntesis, pero le ponemos print, abrir paréntesis, hola mundo, por ejemplo. Y esa es la forma que nosotros le decimos a la computadora a través del lenguaje de programación de Python, que ella tiene que mostrar un mensaje por pantalla, que imprimir un mensaje por pantalla. Estos términos los van a escuchar bastante, entonces, tengan en cuenta que cuando nosotros decimos imprimir, cuando decimos print, básicamente es que nos muestre un mensaje por pantalla. No decimos, por ejemplo, que imprima en la impresora o algo así. Ok. Pero como les decía hace un rato, las computadoras al final entienden solamente ceros y unos. Entonces, ¿cómo es eso de que nosotros le estamos mandando un lenguaje de programación que normalmente se ve como escrito en inglés? Pero estas aquí, ¿cómo al final entienden? Pues nosotros tenemos dos, porque al final ellos entienden el lenguaje binario, el lenguaje de ceros y unos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos un lenguaje de programación. ¿Cómo normalmente, son dos lenguajes distintos, cómo normalmente extrapolándolo a nuestra realidad, una persona que habla inglés con una persona que habla español, por ejemplo, se entienden? ¿Cómo pueden llegar a entenderse? Hay un proceso ahí que normalmente se hace para que uno se entienda con el otro. ¿Alguien sabe más o menos cuál es ese proceso? Hay una interpretación. ¿Binario? No, por ahí alguien dijo interpretación. Se Es podría una decir interpretación, una traducción. una traducción, exacto, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos español y queremos hablar con alguien que habla inglés, nosotros lo que hacemos es una traducción, ¿no? ¿Verdad? Así mismo pasa en los lenguajes de programación. Nosotros aquí tenemos a lo que se denominan los traductores, básicamente. Y estos traductores es cómo un computador puede interpretar y ejecutar como un computador puede interpretar y ejecutar solamente código de máquina, existen estos programas especiales denominados traductores. Ok, estos traductores traducen los programas Una escritos en pregunta. un lenguaje de programación en un lenguaje de máquina. Sí. ¿Traductor es lo mismo que compilador? ¿O son cosas distintas? Ya vamos a ver un poquito cuál es la relación que tiene con los compiladores. Ya, gracias. ¿Okay? Ajá. Entonces, lo que decía justamente, ¿no? ¿Verdad? Estos traductores traducen todo este tema de los lenguajes de programación, ¿no? ¿Verdad? Es un lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina, el código de máquina también es lo que se lo conoce al código binario, porque al final el código binario es lo que tienen las computadoras, ¿no? ¿Verdad? También se les llama lenguaje de máquina para la computadora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como vemos aquí, los traductores al final lo que hacen es convertir un código fuente, ¿no? Ahora un código fuente que está escrito con nuestras letras, con la ABC, con nuestro abecedario, con nuestras palabras, con las palabras claves de cada uno de estos lenguajes de programación, ¿no? ¿Verdad? En código de máquina, que básicamente son ceros y unos que la computadora entiende. Este código de máquina, por ejemplo, nosotros podemos verlo cuando nosotros en nuestras aplicaciones, por ejemplo, en la computadora
o en el celular, si se dan cuenta, nosotros tenemos esto que se llaman los ejecutables. Básicamente, los ejecutables lo que tienen adentro son justamente toda esta serie de pasos que están escritas en ceros y unos, que están escritas en código binario, que luego nuestra computadora, por ejemplo, luego nuestro celular, va a ir leyendo cada una de estas instrucciones, no hará cada una de estos, cada este código binario, y va a ir haciendo lo que nosotros querramos. ¿No? Entonces, justamente eso es lo que hacen los traductores, simplemente cogen un código fuente, ¿no? El código que nosotros escribimos, el código, por ejemplo, el print, que hace un ratito vimos que el Python se podría escribir, y lo transformamos al código de máquina. Algo importante es que este código fuente está escrito en lo que se llaman en archivos sin formato, básicamente. Son solamente archivos que no tienen ningún tipo de formato. Por ejemplo, nosotros no podemos escribir nuestro código en un archivo de Word, por ejemplo. Ok, porque Word sabemos que tiene una serie de formatos, le podemos poner negrillas, le podemos poner colores y todo eso ahí, que son archivos un poquito más complejos, ¿no? ¿Verdad? En cambio, nosotros, lo que nosotros vamos a hacer cuando escribamos código ya, cuando escribimos en un lenguaje de programación, va a ser escribir en estos lenguajes que no tienen formato, en estos archivos sin formatos, ¿no? ¿Verdad? Y este aquí es el que va a traducir los traductores. Y bien, de aquí básicamente se denomina, de aquí nacen el concepto de los compiladores y los intérpretes. Básicamente, los compiladores y los intérpretes son dos tipos de traductores que son los más ampliamente utilizados y básicamente hay algunas diferencias entre sí. Al final, como decimos, un compilador, para quien preguntaba, es un tipo de traductor de código fuente a código máquina. Pero también hay otros como los intérpretes, los transpiladores, entre otros. Dos más comunes son estos compiladores y estos intérpretes. Muy bien, entonces, para hablar un poquito de lo que es el compilador, básicamente este compilador traduce completamente nuestro código fuente y genera un archivo con el código de máquina, ¿no? ¿Verdad? Con los ceros y unos, con el código binario, el cual puede ser ejecutado más adelante y las veces que nosotros queramos sin volver a compilar. Entonces, básicamente, el compilador es justamente, recibe un archivo, que es nuestro código fuente, y saca un archivo que es el código de máquina. Son archivos, ¿no? ¿Verdad? Y al hacer al hacerlo un archivo, nosotros si queremos volver a correr un programa, si nosotros queremos volver a ejecutar un programa, si nosotros queremos decirle a la computadora cuál es el programa que ella tiene que ejecutar, no tenemos que traducírselo a cada rato, ¿no? ¿Verdad? Sino que solamente se lo traducimos una sola vez y ya la computadora tiene ese archivo traducido para que ella lo entienda y pueda ejecutar cada una de esas instrucciones. Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el tema de compiladores? ¿No? Entonces, se podría tomar como ejemplo la interacción que tienen los compiladores e intérpretes, como cuando enciendo la computadora y voy a hacer una aplicación con el mouse. ¿Con una aplicación con? O sea, los compiladores traducen completamente el código fuente. Por ejemplo, una aplicación tiene su código. Y yo con hacer clic ahí estoy interpretando con eso, con tal que la computadora sabe la aplicación que tengo, la traduce y la ejecuta. Ajá. Bueno, ya cuando nosotros tenemos el ejecutable, cuando nosotros ya le hacemos el clic al punto exe, normalmente estos ejecutables ya están traducidos. O sea, ya la computadora no tiene que volver a traducir ese programa, sino que estos aquí ya están traducidos. ¿Cuándo se tiene que volver a traducir a cada rato? Cuando tenemos los intérpretes, por ejemplo. Con los intérpretes es un poco diferente. Los intérpretes, en cambio, permiten que este código fuente sea traducido y ejecutado directamente sentencia a sentencia, instrucción por instrucción por la computadora. En este caso no se crea ningún archivo en la computadora, en el disco duro, para posibles ejecuciones futuras, sino que lo que nosotros hacemos, bueno, lo que los intérpretes hacen básicamente es que cogen cada una de estas líneas, línea por línea, ¿no? ¿Verdad? Y ahí sí es lo que decía el compañero, que básicamente va traduciendo cada una de estas líneas y la va ejecutando, ¿no? ¿Verdad? Un poco para extrapolarlo con la realidad, por ejemplo, para traducir, por ejemplo, de inglés a español, un compilador sería un traductor, ¿no? Era una persona que nos ayude a traducir el inglés a español, que por ejemplo, digamos que nosotros tenemos una carta escrita en inglés ya,
y otra persona quiere saber qué es lo que dice esa carta. Entonces, digamos que contrata a un traductor, ¿no? ¿Verdad? Un traductor compilador podría ser alguien que, por ejemplo, coge esa carta, ¿no? ¿Verdad? Que está escrita en idioma inglés y va y escribe en otro papel, por ejemplo, lo que significa esas líneas de inglés en español, ¿no? ¿Verdad? Entonces, un traductor compilador es lo que haría eso ahí. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros, cuando ya nuestro compilador nos escribe nuestra hoja en español, nosotros que solamente sabemos español podemos leerla las veces que nosotros queramos, básicamente, ¿no? ¿Verdad? Nosotros podemos leerla la cantidad de veces que nosotros queramos. En cambio, un intérprete sería algo así como, por ejemplo, que este traductor vaya leyendo, por ejemplo, oración por oración, y nos la vaya diciendo, mira, aquí dice esto, no, acá dice lo de acá, básicamente línea por línea, pero al final no queda en ningún tipo de registro, ¿no? ¿Verdad? Un intérprete también podría ser, por ejemplo, lo que hay en estas reuniones donde hay muchos presidentes de muchos países y hay algunos que no saben, por ejemplo, el idioma principal de la reunión. Entonces ahí ellos tendrían una especie de intérprete, ¿no? ¿Verdad? Porque los intérpretes lo que hacen es simplemente, en este tipo de reuniones, es escuchar lo que las otras personas dicen y le van traduciendo al mismo instante, ¿no? ¿Verdad? Básicamente lo que la otra persona está diciendo. Ok, ventajas y desventajas de cada uno podría ser, Una exacto. pregunta, disculpe. Sí, dígame. A la hora, digamos, del programa, el archivo final tiene que ir compilado, digamos, o puede igual en el intérprete ya queda el programa final. Cuando nosotros utilizamos lenguajes compilados, el programa ya queda compilado. O sea, tú solamente compilas una vez y ya el lenguaje queda traducido al lenguaje de máquina. En cambio, con un intérprete, lo que nosotros normalmente tenemos es el archivo código fuente, lo que nosotros escribimos, básicamente, la sentencia que nosotros escribimos en nuestro lenguaje, o en el lenguaje de programación, mejor dicho, y lo que nosotros hacemos normalmente es correr un programa que nos interprete cada una de esas líneas y vaya ejecutando cada una de esas líneas de código, ¿no? ¿Verdad? Vaya diciendo a la computadora qué es lo que tiene que hacer. No sé si a eso te referías. Ah, sí, gracias. Uh-huh. Ejemplos, por ejemplo, los lenguajes compilados serían cualquier lenguaje que nosotros vemos en nuestra computadora, que son los .exe, por ejemplo, en los celulares, que son las aplicaciones. Esas aplicaciones ya están compiladas, ¿no? ¿Verdad? Solamente hacemos un clic y ya estarían compiladas. En cambio, intérprete, por ejemplo, se utilizan más en lo que son las tecnologías web, por ejemplo, en los navegadores. Un lenguaje interpretado, por ejemplo, es JavaScript. No sé si sepan de JavaScript, pero, por ejemplo, son lo que le da la funcionalidad a los navegadores, lo que le da la funcionalidad a las páginas web, mejor dicho. Y básicamente ya vamos a ver esto que tiene que ver un poquito con la portabilidad, justamente que es una ventaja de los intérpretes. La ventaja de los intérpretes es que estos aquí nos permiten que nuestros programas sean más portables en relación al compilador. Y ya vamos a ver por qué. Un compilador, cuando compila un lenguaje, o sea, cuando compila un programa, por ejemplo, si nosotros vemos, cuando nosotros hemos ido a páginas por ahí de internet a descargar programas, nos habremos encontrado con que hay archivos de Windows para 64 bits, archivos de Windows para 32 bits, archivos para Linux de 32 y 64 bits, por otro lado archivos para Mac, y eso es básicamente porque cada una de las computadoras, se podría decir no el sistema operativo, pero vamos a llamarle cada sistema operativo, tiene su forma especial de interpretar estos ceros y unos, porque está bien, al final la computadora tiene ceros y unos, pero cada uno de ellos tiene una forma especial de interpretar estos ceros y unos. Entonces cuando nosotros tenemos estos lenguajes compilados, nos encontramos con este tipo de cosas en las páginas web que hay compilados básicamente para cada una de las arquitecturas, más específicamente son arquitecturas de las computadoras. Normalmente Windows tiene un tipo de arquitectura, Linux tiene otro y con las Mac otro, por ejemplo. ¿No, verdad? Entonces, esa es una desventaja del compilador, que cuando nosotros escribimos código y queremos hacer que ya este código funcione para las demás computadoras, tenemos básicamente que compilar este código para cada una de los tipos de computadoras a las que nosotros queremos que ese código ejecute, ¿no, verdad? En cambio, con los intérpretes, por ejemplo, con el ejemplo de JavaScript, si se dan cuenta, nosotros cuando abrimos una página web,
abrimos la misma página web, ya sea que estemos en Windows, ya sea que estemos en Linux, ya sea que estemos en el celular, abrimos la página web y básicamente la página web nos trae los mismos archivos. Entonces ahí nuestro intérprete sería el navegador, por ejemplo. El navegador interpreta ese código que viene en la página web y nos lo va ejecutando línea por línea. Si se dan cuenta, esto aquí hace que los intérpretes generen programas bastante más portables, ¿no verdad? Porque básicamente al final lo que le mandamos a todo el mundo es el mismo programa, ¿no verdad? Nosotros no tenemos que compilarlo, nosotros no tenemos que hacerle nada, sino que le mandamos el programa y allá mira tú cómo vas traduciendo cada uno de esos programas en línea por línea, ¿no verdad? Básicamente. Con el compilador ya sabemos obviamente que no se podría hacer eso ahí. Aquí hay una desventaja clara, por ejemplo, de los intérpretes contra los compiladores. ¿Alguien me puede decir más o menos cuál es esa desventaja que tienen? Puede ser que uno procesa rápido y el otro no. ¿Y por qué uno procesa rápido y el otro no? ¿Por qué sería eso ahí? Porque uno va leyendo en tiempo real el código, el otro tiene que esperar a que se compile para guardarlo y luego ejecutarlo. O sea, yo he hablado un poquito ya de cuando ya estamos en un contexto en que nosotros queremos hacerle clic a un programa y lo ejecutamos. Ahí, evidentemente, los compiladores, los lenguajes compilados tienen bastante más ventaja porque estos aquí ya están traducidos. O sea, básicamente, cuando nosotros hacemos doble clic al programa, estos aquí ya están traducidos, están en el lenguaje máquina, y la computadora simplemente lo que hace es ir leyendo línea por línea, instrucción por instrucción, y va ejecutando las instrucciones que ya tengan que ejecutar, ¿no, verdad? En cambio, por otro lado, ¿qué pasa con los intérpretes? Con los intérpretes, básicamente nosotros tenemos las líneas en nuestro programa, y lo que tiene que hacer la computadora es primero traducirlas a un lenguaje que ella entienda, y luego va ejecutando estas instrucciones. Entonces eso ahí hace que los lenguajes interpretados sean un poco más lentos en comparación con los compilados. Otra ventaja que tienen los compiladores, por ejemplo, sería que tú solamente lo compilas al final una sola vez. La verdad, al final tú ya compilas una sola vez y ya tienes todo el lenguaje de máquina ahí. No tienes que estarlo básicamente haciendo este proceso de traducción cada vez que tú ejecutes un programa. ¿No, verdad? Cada vez que tú ejecutes un programa. Otra ventaja, por ejemplo, en cambio de los intérpretes es, por ejemplo, que al final nosotros no es que solamente vamos a hacer un compilado, se compile y ya listo, ¿no, verdad? Sino que nosotros vamos a estar normalmente en un programa que nosotros estamos desarrollando, estamos haciendo una serie de pasos, ¿no? Ahora estamos haciendo una serie de funcionalidades, digamos. Primero hacemos una funcionalidad, luego hacemos otra. Esto aquí se conoce más como versiones, con las versiones de los programas, ¿no, verdad? Entonces, con los intérpretes, como básicamente nosotros no tenemos que hacer ningún proceso de traducción, nosotros simplemente escribimos el código nuevo, ¿no, verdad? Lo probamos y todo, y lo mandamos por ahí a que la gente lo utilice. ¿No, verdad? No tenemos que hacer nada más, es muchísimo más sencillo el hecho de hacer nuevas actualizaciones con lenguajes interpretados. Por otro lado, el compilador, si se dan cuenta, cada vez que nosotros hagamos algún cambio, por más mínimo que sea, si solamente añadimos una instrucción que es necesaria, vamos a tener que compilarlo para cada uno de los tipos de computadores a lo que nosotros queremos que ejecute. ¿No, verdad? Entonces, ese ahí también sería una desventaja, por ejemplo, del compilador. Ok, ¿hay hasta aquí alguna pregunta? A la hora de que bote un error el código, en el intérprete se lo puede identificar rápido. Ya, con los errores, ahorita vamos a ver un poquito de los errores. Al final, los errores ya sabemos que están básicamente en cualquier cosa. Nosotros somos humanos y nosotros podemos cometer bastantes errores, ¿no? Ahora, a la programación es lo mismo. Y hay dos tipos de errores específicos, dos tipos de errores más comunes, que son los errores de sintaxis y los errores lógicos. Un poquito hablando de los errores de sintaxis, pueden deberse debido a palabras mal escritas, errores en el orden de los caracteres o caracteres no permitidos, por ejemplo, y el traductor te advierte rapidito estos tipos de errores, ¿no, verdad? Por ejemplo, un error de sintaxis hablando en español sería, por ejemplo, que
alguna palabra mal escrita, por ejemplo, alguna palabra que lleva tilde y nosotros no le ponemos tilde, ¿no, verdad? Podría ser que en nuestro lenguaje español, cuando nosotros estemos escribiendo alguna oración, también podría haber un error si nosotros escribimos un carácter que no está permitido. Yo que sé, por ejemplo, una cedilla. La cedilla, ¿sí saben cuál es la cedilla? La C con la rayita abajo que normalmente se utiliza que es creo que de Barcelona, Cataluña, no recuerdo bien. Pero, por ejemplo, ese sería un carácter no permitido en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Al final, todas estas cosas de errores, todo este tema de sintaxis, cambian dependiendo del lenguaje que nosotros estemos utilizando. Así como en español hay algunos caracteres que son permitidos, en inglés hay algunos otros que no son permitidos, y siempre varían dependiendo de esto de aquí. Y ahora que el traductor te advierte este tipo de errores, ¿por qué? O sea, nosotros, bueno, vamos a ver primero, no, sí, está bien. Por ejemplo, nosotros cuando escribimos código ya en un entorno, en un editor de código, si nosotros escribimos uno de estos errores de sintaxis, por ejemplo, si escribimos una palabra mal, o si nos falta alguna letra, o si escribimos alguna letra que no está permitida, el traductor, a buena hora, vamos a tener que siempre nos va a decir, nos va a señalar como en Word. ¿Se han visto en Word cuando escribimos nosotros mal una palabra? Te señala con una línea roja del lado de abajo. Ya, estos errores serían, por ejemplo, un error de sintaxis en Word, por ejemplo, haciendo la extrapolación. Acá también los editores de código, el traductor nos va a advertir rápidamente de este tipo de errores, ¿vale? Y si nosotros tenemos errores de sintaxis, lo vamos a ver rápidamente. Estos errores de sintaxis, hay una diferencia bastante grande justamente con lo que preguntaba por ahí. También con los compiladores y los intérpretes, cómo cada uno de estos manejan estos errores de sintaxis. Y básicamente es que los compiladores, si hay un error de sintaxis, simplemente no te compila el programa. O sea, el programa se cae y él no te genera el ejecutable. ¿Por qué? Porque el compilador tiene que estar traduciendo línea por línea, o sea, tiene que estar traduciendo todo básicamente. Él tiene que estar traduciendo todo y generando un archivo ejecutable. Entonces, si está traduciendo todo y genera un archivo ejecutable, si hay un error, ¿no, verdad? Y él no puede traducir nada, el archivo ejecutable evidentemente va a quedar corrupto, no se va a poder utilizar. Entonces, por eso normalmente en los lenguajes compilados, si hay algún error de sintaxis, no directamente se cae el programa, no podemos nosotros obtener el ejecutable. Tenemos que volver a escribir, volver a solucionar el error, lo que sea. En cambio, con los lenguajes interpretados, ¿qué habíamos dicho que eran los lenguajes interpretados? Básicamente nosotros mandamos el código que nosotros escribíamos. Y ya la computadora destino, la computadora que vaya a ejecutar ese código, es la que se va a encargar de este proceso de traducción línea por línea, ¿no, verdad? Entonces, como nosotros no estamos generando ningún ejecutable, nosotros no tenemos que leer todas las líneas de código para traducirlas al ejecutable. Entonces, lo que hace es que simplemente los lenguajes interpretados sí puedan ejecutarse, ¿no, verdad? Sí pueden ejecutarse hasta el momento en que encuentre ese error de sintaxis. Entonces, si nosotros tenemos un error de sintaxis, por ejemplo, al final de nuestro código, un programa interpretado sí va a poder simplemente correr prácticamente todo el programa, pero al final se va a encontrar con un error, con una línea de código, con una instrucción que él no puede ejecutar, y recién ahí se va a caer el programa, lo que nosotros decíamos, se va a crashear, por ejemplo. En cambio, en los lenguajes compilados, por otro lado, si existe un error donde sea que sea, si ya sea al final del programa, no va a poder compilarlo y básicamente no va a generar un ejecutable que nosotros podemos utilizar. ¿Ok? Por otro lado, nosotros también tenemos los errores lógicos. Los errores lógicos son errores en el diseño del algoritmo, en el orden de las instrucciones que nosotros le estamos dando a las computadoras. Estos aquí son más difíciles de encontrar porque el traductor básicamente no te advierte de estos tipos de errores. ¿Cuál sería un error lógico, por ejemplo? Digamos que nosotros queremos sacar el promedio de una serie de calificaciones, por ejemplo, una serie de números, yo qué sé. Nosotros queremos sacar un promedio. Y algún error lógico, algún error de sintaxis, por ejemplo, sería que nosotros en vez de escribir un más o un menos, escribimos, por ejemplo, un corchete, por ahí. Nosotros queremos sumar todos los números y en vez de escribir un más o un menos, nosotros escribimos un corchete. Ese sería un error de sintaxis, ¿no? Y ahí básicamente el editor de código nos va a decir, oye, mira, aquí tienes un error, ¿no? Nosotros lo vamos a poder identificar fácilmente.
cambio, los errores lógicos son más con la lógica del programa. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar ese promedio y por alguna razón, la que sea, en vez de sumar todas esas notas, las va a restar, por ejemplo. Por algún motivo, las va a restar. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros estamos restando, básicamente el traductor no nos va a decir nada. El traductor te dice, bueno, ¿quieres restar las notas? Las resto y te las pongo ahí, y luego las divides para la cantidad de notas que haya, y este es tu resultado. Él no va a identificar ese error de sintaxis porque él no sabe exactamente qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿no, verdad? Eso es un error lógico, y básicamente nosotros solamente nos vamos a dar cuenta ya cuando ejecutemos el programa y nos demos cuenta de que algo no está dándonos el resultado que nosotros queremos. Obviamente, en un caso de promedios, con una resta, va a ser bastante evidente porque nos va a dar un número negativo de ley. Pero existen errores lógicos muchísimo más complicados que vamos a tener que básicamente luego nosotros ir analizando nuestro programa línea por línea, viendo dónde está el error y por qué nosotros no estamos teniendo el resultado que nosotros queremos obtener. Ok, entonces, estos errores lógicos, ahora si nosotros tenemos, da igual si nosotros tenemos un lenguaje interpretado o un lenguaje compilado, el programa se va a compilar, se va a ejecutar, todo bien, pero al final lo que van a dar son inconsistencias al momento que nosotros estemos ejecutando el programa. ¿Ok? ¿Alguien me puede, por ejemplo, decir algún tipo de error lógico que se le ocurra que en alguna aplicación le haya ocurrido? Que puede ejecutar la aplicación, pero al final algún error pasa o algo no es lo esperado. Por ejemplo, en una suma 2 más 2 me sale como 22. Ajá, por ejemplo. 4. Ajá, por ejemplo, ese ahí. Ese ahí también lo vamos a ver luego, pero por ejemplo, si nosotros tenemos dos números, estos dos números, la computadora, al sumarlos, la computadora los puede interpretar como dos tipos diferentes de datos. Puede ser como cadenas de texto, ¿no, verdad? O puede ser directamente como números. Exacto, ese ahí, por ejemplo, sería un error lógico. Porque básicamente el compilador no nos está dando ningún tipo de error, ¿no, verdad? Los está ejecutando y nosotros cuando nos demos cuenta vamos a tener un número súper grandísimo sumando 2 más 2 y no vamos a saber muy bien por cuál es la razón, ¿no, verdad? Ok, y entonces eso, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Podría yo mezclar dos tipos de códigos? Como por ejemplo, dos tipos de código en dos diferentes lenguajes de programación. ¿A eso te refieres? Sí se podría, pero básicamente no estaría en un mismo programa. No estaría en un mismo programa, a menos de que lo admita. O sea, sí hay, por ejemplo, casos en los lenguajes de programación, por ejemplo, de Java con Clojure, en donde básicamente el compilador de Java admite también código de Clojure. Ese tipo de casos sí existen también. No sé si, por ejemplo, también te referirás, si nosotros queremos tener dos tipos de códigos diferentes escritos en distintos lenguajes de programación, lo que se podría hacer es directamente hacer que el programa escrito en un código ejecute o llame a ejecutar el programa escrito en otro código. Por ejemplo, ese ahí también podría ser. Pero la respuesta es sí con ciertos lenguajes de programación. Nada más, no con todos. Como Python y MySQL. MySQL no es un lenguaje de programación. MySQL es una base de datos que tiene un lenguaje que nosotros utilizamos para hacer inserciones, para hacer lecturas, para hacer eliminaciones, lo que sea, por ejemplo. Pero al final MySQL no es un lenguaje de programación. ¿Okay? MySQL es un lenguaje de consultas a bases de datos. Ok, Una consulta. Si yo quisiera realizar una calculadora, ¿en dónde la realizo? ¿En un intérprete o un compilador? Una calculadora lo puedes realizar en cualquiera de los dos tipos de lenguaje de programación.
realmente. Al final... No, me refiero al traductor. Al traductor. O sea, por eso, es que hay lenguajes interpretados y hay lenguajes compilados. En ambos se puede realizar calculadoras. Por ejemplo, en un lenguaje compilado, nosotros podemos decirle, primero lee este número, luego lee la operación que quiere hacer y luego lee el otro número. ¿Ok? Y luego presenta la operación realizada, por ejemplo. Ahora, el lenguaje compilado simplemente va a coger todas estas instrucciones y las va a traducir y ya está. Pero en cambio lo que hace el lenguaje interpretado es que va a ir ejecutando línea por línea. Pero si se das cuenta, las dos, o sea, al final en las dos ocasiones nosotros estamos escribiendo código. Al final la diferencia que hay es cómo la computadora luego va a ejecutar ese código. ¿Okay? Si va a tener que traducirlo primero o si va a tener que traducirlo justamente cuando ya esté ejecutando el código. Pero al final en cualquier lenguaje que utilice cualquiera de los dos traductores se puede hacer una calculadora. Muchas veces, básicamente, son bastante reemplazables entre los dos. No es que básicamente un lenguaje compilado pueda llegar a hacer mayor cosa que un interpretado no puede hacer, sino que más depende del contexto. Por ejemplo, evidentemente, como lo que dije, la portabilidad, ¿no, verdad? Los lenguajes interpretados son más portables porque tú envías el código escrito a tu manera, ¿no, verdad? Y ya luego cada una de las computadoras que tengan cada tipo de computadora tiene cómo interpretar ese código. Ahora, en cambio, los lenguajes compilados, nosotros tenemos que básicamente crear un ejecutable para cada tipo de computadora. Entonces, la diferencia entre compiladores e intérpretes va más por ahí. Va más por cómo queremos nosotros que sean nuestros programas. Gracias. Uh-huh. Ok, ¿alguna preguntita más? No, entonces, bueno, un poco para recapitular lo que vimos el día de hoy, fue al inicio conceptos de qué es programación, básicamente qué es un programa. Por ejemplo, a ver, alguien que me diga qué es un programa, de acuerdo a lo que nosotros vimos. Bueno, un programa primero debe tener una serie de instrucciones para poder ejecutar una acción. Una serie. Ajá, y bueno, básicamente eso. Ajá, y es un archivo, ¿no, verdad? Lo importante es que el programa es un archivo ya que tiene esta serie de instrucciones, ¿no, verdad? Por ejemplo, digamos, también vimos el concepto de algoritmos. ¿Alguien que me recuerde más o menos qué era este tema de los algoritmos? El inicio y el fin y su proceso, y que hay condicionales, hay bucles. Pero lo esencial, ¿cuál es lo esencial? Una serie de pasos. Exacto, una serie de pasos que están ordenados y que son finitos y, como dijo la compañera, que tengan un inicio y un final, la verdad. Pero al final lo que es un algoritmo es una serie de pasos. ¿Los algoritmos solamente existen en los lenguajes de programación o en el contexto de la programación? No, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que nosotros básicamente como seres humanos... en la vida cotidiana. Ajá, en la vida cotidiana nosotros como seres humanos utilizamos algoritmos básicamente para todo, que nosotros los hemos ido aprendiendo o que nosotros nos los han enseñado, pero al final nosotros hacemos una serie de pasos para resolver nuestros problemas. Eso también es importante. Los algoritmos al final su objetivo es resolver problemas, dar resultados, hacer cálculos, ¿no, verdad? Al final ese es el objetivo. ¿Ok? Además de eso también vimos básicamente cómo es el proceso de traducción de nuestros lenguajes de programación hacia los lenguajes de máquinas y vimos un poco de los errores. ¿Alguien que me diga un poco qué es un lenguaje de programación de lo que entendió de la charla del día de hoy? Un lenguaje de programación. Sería como una manera de comunicación entre los humanos y la computadora, por así decirlo. Ajá, es una manera de comunicación entre nosotros los seres humanos y la computadora. Que ya luego vimos que básicamente la computadora... Que se comunican entre ceros y unos. Ajá, los lenguajes de programación justamente nos evitan eso, ¿no, verdad? Escribir nosotros en ceros y unos, sino que básicamente los lenguajes de programación nos permiten a nosotros escribir en lenguaje que nosotros entendamos y que la computadora entienda, ¿no, verdad? Para que la computadora no tenga que estar entendiendo el lenguaje español, por ejemplo, y para que los programadores no tengan que estar entendiendo el lenguaje binario para comunicarse. Es como un traductor de lenguaje humano al lenguaje máquina. Ajá, ese ahí es en cambio los traductores, ¿no, verdad? Básicamente.
Pues al final nosotros no es simplemente que le damos el lenguaje de programación a la máquina y ella lo entiende, ¿no? Al final la necesidad de los lenguajes de programación sin los traductores tampoco sería más que palabras que nosotros entendamos ya, ¿no? Entonces básicamente vienen de la mano este concepto de lenguajes programadores, de programación con los traductores, ¿no? Nosotros escribimos un lenguaje que el traductor entienda, que el traductor pueda ejecutar, ¿no? Que el traductor pueda entender, y el traductor simplemente coge todas estas instrucciones que nosotros le dimos y lo manda al lenguaje de máquina, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre compiladores, entre estos dos tipos de intérpretes, de traductores, los compiladores y los intérpretes? Una diferencia. Los compiladores son traductores de máquina para que lo entiendan en su lenguaje, y los interpretadores dan permiso para que los compiladores faciliten el trabajo de la traducción. No lo diría necesariamente así. Acuérdense que al final la diferencia es que el compilador traduce todo tenemos nosotros un programa escrito en un lenguaje de programación, lo traduce completamente a un lenguaje ejecutable, al lenguaje de máquina que es ejecutable por la computadora. Lo traduce todo, básicamente. Si algo está mal, ahí ya no podemos nosotros tener el ejecutable. Ese es el compilador. Ese es el compilador, correcto. Y el traductor lo hace en línea, o sea, en tiempo real. No, los intérpretes lo hacen en tiempo real, línea por línea. Ajá, los intérpretes. Acuérdense al final que los dos son tipos de traductores. Los dos son tipos de traductores porque al final nos van a traducir el código que nosotros hemos escrito en los lenguajes de programación a un código que la computadora puede entender, ¿verdad? Ambos son traductores. Y bueno, ya vimos básicamente alguna ventaja que tengan los compiladores. Menos tiempo de ejecución. Ajá, menor tiempo de ejecución porque ya básicamente están escritas todas las líneas en lenguaje de máquina, no tiene que volver a traducirlo cada vez que nosotros lo escuchemos. ¿Alguna ventaja de los intérpretes contra los compiladores? Al leer línea por línea, o sea, al traducirlo, ¿no? En una actualización, pues se hace de igual manera, a diferencia de los compiladores que debería volver a leer todo. Básicamente es más fácil actualizar nuestros programas. Hay otra más esencial de los intérpretes. En un error en el intérprete dicen en qué línea está el error, el código. Ambos normalmente te dicen cuando hay un error en qué línea está el error también. Los errores de sintaxis. Ambos te dicen. ¿Se puede detectar más rápido el error en el código? ¿Cómo? ¿Se puede detectar más rápido el error en el código? ¿En cuál? ¿En cuál de los dos? En el intérprete. Al intérprete. Básicamente, en cualquiera de los dos se puede encontrar estos errores de sintaxis. Porque al final lo que nos ayuda a encontrar los errores de sintaxis serían los editores de código que básicamente van leyendo nuestro código y nos van viendo si hay un error de sintaxis. Si hay alguna palabra mal escrita, si hay algún carácter que el lenguaje de programación no conoce. Lo que tenían los intérpretes eran que ellos básicamente... Ajá, la portabilidad. Esa es la más importante básicamente de los intérpretes en contra de los compiladores, la portabilidad. Un lenguaje interpretado puede ser, si cada una de las computadoras tiene cómo interpretar ese código, cómo traducir ese código, el mismo programa nos sirve para todas las computadoras. Ahora, en cambio, los compiladores habíamos visto que incluso, bueno, no lo dije, pero incluso podríamos nosotros llegar a tener incompatibilidades. Podría ser que nuestra computadora al final no ejecute ningún tipo de ejecutable que nos hayan compilado, por ejemplo. Entonces ahí sería un problema muy grande también para los usuarios finales de nuestros programas. Ok, entonces hasta aquí. Si tienen alguna pregunta adicional, algún comentario, pueden hacerlo. Okay. Perdón, no. No, ninguno. Yo quiero mencionar algo antes de terminar, porque asumo que ya terminaste, ¿no? Bueno, solo quiero mencionar que quizás la clase de hoy ha sido un poco corta porque Alex nos trató, o bueno, nos introdujo
mejor dicho, a la programación, pero ya a partir de mañana ya vamos a involucrarnos de lleno con Python, vamos a hablar cuáles son las ventajas de Python y ya vamos a comenzar a escribir algo de código, entendiendo desde los inicios cómo usar Python, ¿no? Entonces, mis recomendaciones es que ya tengan instaladas las aplicaciones o si no pueden instalarlas, pues que utilicen un navegador web para poder usar Jupyter Notebook, porque creo que ya, si no me equivoco, Roberto les envió el link de los tutoriales que hicimos para instalar Python, Visual Studio Code, y en el caso de que no puedan esos dos, también usar Jupyter Notebook. Pero una opción que me olvidé mencionarles, en el caso de que tampoco puedan ejecutar Jupyter Notebook porque quizás, no sé, tengan algún inconveniente con eso, hay otra opción y se las voy a dejar en el chat, que es usar Replit. Yo recuerdo que el año pasado conocí a un chico que hizo básicamente todo el curso de fundamentos de programación con Replit en su tablet, en su teléfono. Entonces Replit es una muy buena opción si no cuentan con un dispositivo como un computador, entonces por ahí también pueden practicar. Entonces, de mi parte eso, los espero mañana y no sé si alguien quiere decir algo o Alex o Roberto. Entonces, de mi parte eso es todo. Gracias. Una pregunta, sí. ¿Júpiter es un entorno de desarrollo? ¿O qué es Júpiter? Perdón, no es Jupyter, me equivoqué. Creo que dije Google Jupyter. Colab. Sí, Ajá, Google Colab, me equivoqué, sí. Ya. Sí. Eso se puede usar en lugar de usar Visual Studio Code. Sí. Ya. Lo que pasa con Google Colab es que esta básicamente lo ejecuta en la nube directamente. Entonces, si tienen computadoras que no son muy rápidas, que podrían llegar a tener problemas ejecutando Visual Studio Code, pueden ejecutarlo simplemente en la nube directamente. Entonces, igual si Por medio hay... de Android también existe CubePython 3L. ¿Ese ahí serviría? CubePy. Sí, creo que en Android existen intérpretes en la Play Store en las que ustedes podrían usar. No he investigado, pero, o sea, sí he visto y podrían usarlo porque para cuestiones del curso no vamos a entrar en librerías tan avanzadas, sino más bien vamos a introducir a cómo usar Python paso a paso. Entonces les podría servir sin ningún problema, al menos a mi criterio. Sí. ¿Y con cuál ustedes van a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con Visual Studio Code. Sí. Sí, quería decirles que ahí les dejé por el chat el link al grupo de WhatsApp del curso, ¿no? Mediante ese grupo de WhatsApp nosotros compartimos ahí los links de los tutoriales y demás recursos o notificaciones y detalles sobre el curso. Entonces es importante que todos estén dentro del grupo porque es nuestro medio de comunicación, digamos, más rápido que estamos utilizando, ¿no? Y allí les voy a publicar, como les dije, los 3 videotutoriales que mencionó Carlos. ¿Sí? Los que no han ingresado a todo el grupo, bueno, pueden hacerlo, ahí está el link. Sí, eso. Nada más. Y si no han llenado la información del formulario de confirmación, también se lo voy a pasar allí por ese grupo. ¿Sí? Eso nada más. No sé qué más tienen que decir. Ok, entonces si ya no hay nada más por decir, si ya no hay ninguna pregunta, podemos... Sí, continúa. El día de mañana también es por este mismo link que hay que conectarse. Sí. Sí, todas las reuniones, todos los sábados y domingos, por 3 semanas. Todos por este mismo link. Ok, ¿alguna preguntita más? Si no hay ninguna preguntita más, entonces nos vemos el día de mañana. Espero que pasen bien y que tengan un buen día. Ok, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos esperamos mañana. Cuídense. Ya, muchas gracias.